Queridos amigos del Centro Piper, estamos en el último día de nuestras jornadas y en la última ponencia de nuestras jornadas, titulada Malvinas, Historia con Futuro, a cargo del veterano de guerra de Malvinas, Juan José Gómez Centurión, nada más y nada menos, con una condecoración al heroico valor en combate, así que es un honor para nosotros recibir a Juan José Gómez Centurión. Juan José, muchas gracias por darnos este ratito para estar con vos, para escucharte, para compartir este momento. No, al contrario, Cristian, gracias a ustedes, gracias al centro que siempre me da la oportunidad de intervenir en estas jornadas patrióticas o filosóficas o metafísicas, así que muchísimas gracias. Y además una alegría poder tenerte en esta efeméride tan especial a 40 años, ¿no?, de la guerra. Sí, bueno, vamos a hablar un poco de eso. En realidad, nosotros le adjudicamos un espacio de temporalidad importante, porque significativamente no es lo mismo en la historia de un país 39 que 41 años, no cambia demasiado, pero los 40 años tienen un valor simbólico que para todos los veteranos es importante y evidentemente para todo el pueblo argentino es muy importante, ¿no? Es importante. Hablábamos con algunos de los invitados que pareciera que a pesar de toda la tarea desmalvinizadora, estos 40 años pareciera que han hecho resurgir en muchos argentinos el deseo de saber un poco más de esta historia reciente y contemporánea. ¿Vos observaste lo mismo en este recordatorio por los 40 años, Juanjo? Sí, yo lo vengo observando hace muchos años. Es una cuestión de sentido común. Cuando vos comprimís la realidad, la comprimís como un resorte, ¿no? Hasta un punto llega un momento que salta, ¿no? Y esto saltó hace ya como 15 años en Argentina. Yo siempre digo que saltó con la generación Malvinas, ¿no? Con los chicos que quedaron impactados por las vivencias de la guerra y de la posguerra, que eran chicos, estaban en la escuela, escribieron cartas, los veían a sus padres preocupados, contaban el hundimiento de los buques y de repente empezó el proceso de desmalvinización y todo mal, la razón la tenían los británicos, era obra de un borracho, todo el mundo había sido cobarde, y esto, cuando esos chicos llegaron a los 15, 16, 17 años, empezaron a leer, empezaron a enterarse y fundamentalmente por las redes empezaron a ver la divulgación de la cantidad de libros británicos y argentinos sobre el tema Malvinas, y esto empezó a revertir, porque el chico, una vez que lee, se sienta en la mesa y dice, no es así, pues yo leí el libro fulano de tal, y empieza a discutir en la mesa y obliga a los padres a ponerse al tanto, y este es un proceso cultural que empieza de vuelta, ¿no? Pero yo creo que fundamentalmente fue la generación Malvinas. Qué bueno. Bueno, y de antemano te agradecemos, Juan José, por todos tus esfuerzos por malvinizar nuestra patria en estos 40 años. Y bueno, y ahora quedamos entonces dándote la palabra y escuchándote en esta ponencia tuya sobre Malvinas, historia con futuro. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Más que una ponencia, va a ser una conversación y después me gustaría escuchar las preguntas y de todos los que están escuchando y los aportes de todos los que están escuchando. Malvinizar para los veteranos de guerra es una obligación, ¿no? Uno cuando vuelve de la guerra se pasa mucho tiempo indagando sobre ese misterio que es el misterio de la muerte y de la vida, que es un misterio de Dios, ¿no? Uno en la guerra ve una persona que muere con una perforación al pulmón de una esquirla de granada que tiene el tamaño de una miga de pan y muere en 30 segundos ahogado en sangre, y ve un disparo en la cabeza que le atraviesa la cabeza y sobrevive. Entonces, eso trae una reflexión que es muy profunda. La vida no tiene, y ese hecho no tiene una explicación ni balística, ni médica, ni quirúrgica, es un misterio. Y uno cuando vuelve de la guerra trata de indagar en ese misterio, por qué murió el que tenía a la izquierda y por qué murió el que tenía a la derecha y no morí yo, digamos, ¿no? Si era el que estaba preparado, si era el que me formé para eso.
y uno descubre con el tiempo que es un misterio y tiene que encontrarle un sentido a eso. Y bueno, muchos veteranos de guerras no le encuentran sentido, y en la Argentina desmalvinizadora, eso nos costó más de 600 muertos, 600 suicidios, ¿no? Yo siempre digo que los gurkas británicos produjeron 649 muertos en los hechos de guerra, y los gurkas argentinos casi 600 muertos, digamos, ¿no? Entonces, cuando uno trata de encontrarle un sentido, el primer sentido profundo que uno le encuentra es: yo volví vivo para contar lo que vi, y para contar el valor de mis soldados, y contar el valor de mis camaradas, y el esfuerzo hecho, y el sentido profundo que tiene lo que hicimos en el 82, que durante 40 años nos dijeron que no tenía sentido. Entonces, ese es el sentido de malvinizar, que fue al principio, en los primeros años de posguerra, muy castigado, muy presionado. ¿Qué es la desmalvinización? La desmalvinización es un proceso cultural empujado fundamentalmente desde los centros de poder mundial, liderados por Gran Bretaña y por muchos otros lugares del mundo, de decirle a los argentinos: olvídense de Malvinas y empiecen a aprender que lo que hicieron tiene un costo, ¿no? Y instalar los argumentos del usurpador en la cabeza y en el corazón de los argentinos, y de construir, dicho en idioma deconstructivo, de construir la figura del héroe de la guerra, del sujeto de la guerra, que era el soldado, de construirlo en una víctima. Esto fue la acción tremenda de desmalvinización que la seguimos viviendo, digamos, ¿no? Cuando vemos que la política celebra Malvinas, celebra porque no tiene más remedio, pero lo hace desde un lugar absolutamente desmalvinizador, victimizando a los soldados, tratando de imponer el concepto del Museo Malvinas, por ejemplo, inaugurado por el kirchnerismo. Tiene muy pocas acotaciones sobre el tema de la guerra de Malvinas, y todas de naturaleza ideológica. Entonces, la historia de Malvinas sin los hechos de Malvinas y sin los veteranos de Malvinas no es historia, digamos, ¿no? Malvinas sin los veteranos y sin la guerra no es historia, porque forma parte de los 190 años de conflicto, y de cómo Argentina desarrolló el conflicto, y algo de eso vamos a hablar. Bueno, para ir en materia un poco, este hecho de vincular pasado con futuro tiene que ver con el concepto de nación, digamos, ¿no? Una nación es exactamente eso: la patria es el vehículo que conecta aquellos que fueron, que hicieron los primeros pasos de esta aventura que fue la nación argentina, los que estamos presentes y los que todavía no nacieron. Obviamente, para que esos que no nacieron tengan oportunidad de participar del proyecto de la patria, hay que dejarlos nacer, digamos, ¿no? Por eso es imprescindible volver sobre este tema de la crueldad, además de la falta de humanidad de la temática del aborto en la Argentina. Lo que significa es la falta de patriotismo, de decirle a alguien: no va a nacer y no va a participar de este proyecto por decisión de una sola persona en forma unívoca, digamos, ¿no? Entonces, esto de vincular pasado con futuro tiene que ver con la esencia de una nación. Una nación es un pueblo en un territorio, y en ese territorio, y esto tiene que ver con la integridad territorial, en ese territorio esa nación despliega sus tradiciones, sus costumbres, sus creencias, su fe, en todo ese territorio del cual es soberano, es dueño. Entonces, la ausencia de una parte de ese territorio es una mutilación al concepto de nación. Y es por esto que el ciudadano común, más allá de estos conceptos teóricos, el sentido común, ¿no? Decía Berzón que el sentido común es la intuición de lo concreto, ¿no? Esa intuición de lo concreto le dice que eso es nuestro, que nos lo robaron y que nos lo tienen que devolver. Entonces, la integridad territorial hace claramente al concepto de nación, porque la nación es un pueblo con la integridad de su propio territorio, de una voluntad jurídica, de un Estado organizado por esa nación para desplegar todo su esquema de valores. Vuelvo a repetir: sus creencias, sus costumbres, sus tradiciones, los acuerdos, qué es bueno, qué es malo, qué está penado, qué está promovido. Con lo cual, y esto cobra una importancia fundamental hoy en la Argentina,
frente a conflictos territoriales que están en desarrollo y que van a ser de desarrollo futuro, como es el tema del reclamo territorial de una nación adentro de nuestra nación, como es este tema de los maputruchos, que en Argentina son claramente maputruchos, ¿no? Y lo estamos viendo en Chile, del otro lado, donde en el proceso que inicia Chile con la reforma de la Constitución y el reconocer identidades nacionales y el reconocer comunidades autónomas y demás, va a destruir el histórico concepto del Estado chileno y de la nación chilena. Y vamos a ver cómo eso termina, ¿no? Y si esto sigue así su camino, con la virulencia que lo vemos hoy en los medios, no va a terminar bien. Entonces, dentro de este sentido de integridad territorial, también lo que hay que aclarar que las Malvinas, además de ser una entidad claramente perteneciente a la Argentina, por formar parte de una unidad de naturaleza geográfica, como es la plataforma epicontinental argentina, las Islas Malvinas están adentro de la plataforma, es parte del continente americano, por más que sean islas, desde el punto de vista de la estructura morfológica, geográfica del continente americano. Además de eso, el conflicto no solamente es por las Islas Malvinas, el conflicto es por las Georgias y las Sandwich del Sur. Y si nosotros nos detenemos a ver la entidad geográfica que significan el pasaje de Drake, las Islas Malvinas, las Islas Georgias, las Islas Sandwich del Sur y la península de San Martín en la Antártida, vemos que hay una entidad geográfica y es una continuación morfológica de una proyección del continente americano hacia el continente antártico. Geopolíticamente y geoestratégicamente ha sido históricamente, y por eso Gran Bretaña, desde el año 1725, que hace la ocupación de Puerto Egmont, históricamente se ha preocupado por controlar ese pasaje de Drake, que es el único pasaje interoceánico entre el Océano y el Pacífico natural. Cabe agregar que a principios del siglo XIX, Estados Unidos, en una obra monstruosa, hace el Canal de Panamá, pero que es una obra de arte que es muy fácil de cortar, por ejemplo, en cualquier tipo de conflicto o incidente de naturaleza geopolítica, con lo cual el único pasaje bioceánico sigue siendo el estrecho de Drake. Y el pasaje natural transcurre entre el continente americano, entre el territorio argentino y las Islas Malvinas. Y después todo ese arco, que son las Georgias, las Sandwich del Sur, es la proyección natural hacia el continente antártico y el vínculo con el continente antártico. Cuando los argentinos hablamos, o en general se habla del continente antártico, que es uno de los grandes secretos del mundo, el continente antártico está de alguna manera protegido hoy por el Tratado Antártico, que tiene como fecha de vencimiento el año 2048, de lo cual Argentina es firmante de ese Tratado Antártico y obviamente reclamante de un sector que fundamentalmente abarca toda la península, un triángulo que abarca la península San Martín hasta el Polo Sur. Ahora bien, Argentina fue el primer país de América, obra del presidente Julio Argentino Roca, que en 1904 se estableció una base habitada en forma permanente y durante 38 años Argentina fue el único país del planeta, de todos los reclamantes de sectores del Tratado Antártico, que tuvo presencia permanente en la Antártida y que a través de ese reclamo lo empezó a llamar Antártida Argentina. Ahora, la Antártida, más allá de todas las investigaciones científicas que hay, es el lugar donde hoy se radican una cantidad de recursos que todavía no han sido terminados de investigar. Pero además de eso, es la primera fuente y reservorio de agua potable en el mundo a través de un sistema de 350, 400, hasta 900 metros de hielo permanente, digamos, ¿no? Entonces, obviamente es un sector apetecido por varias potencias, entre ellas Gran Bretaña, que obviamente reclama el mismo sector antártico que la República Argentina, con Chile, que reclama parte del sector antártico argentino. Pero lo que hay que reflexionar es que
América es un continente corrido hacia el norte. Si nosotros miramos los sectores antárticos, los sectores polares, perdón, por decirlo correctamente, norte y sur empiezan en el paralelo 60. Y la Antártida Argentina, la península San Martín, está al límite del paralelo 60, junto con las Islas Órcadas, que es la primera base neutral, digamos, protegido por el Tratado Antártico, donde hay varias bases, una de ellas de la Armada Argentina. Ahora, cuando uno mira hacia el norte, el paralelo 60 pasa por la mitad de Alaska. La capital de Alaska está en el paralelo 60. ¿Qué les quiero decir con esto? Que hoy en día la península San Martín es una península que es habitable en todos los términos. Obviamente con un clima riguroso, pero la tecnología moderna hoy hace que la capital, por ejemplo, de Alaska funcione en un clima polar. Entonces, además de todos los recursos que tiene, además de ser el reservorio de agua, es en el futuro, por lo menos una parte importante de todo el continente antártico, es un lugar que podría llegar a ser perfectamente habitable, ¿no? Si estamos pensando en habitar otro planeta, es mucho más habitable la Antártida, como lo es Alaska o el sector norte de Canadá, que la Luna, digamos, ¿no? Por lo menos en términos tecnológicos y en términos de costo de habitabilidad. Esto es una realidad concreta. Para Argentina es obvio que el hecho de ser un país bicontinental, si logra acceder a su reclamo, vuelvo a repetir, la Argentina es el primer país del planeta con presencia permanente en la Antártida, con una visión absolutamente estratégica en el año 2004, en el año 1904, va a ser un continente, va a ser un país bicontinental, además con un estrecho control sobre el pasaje de Drake, digamos, ¿no? Vuelvo a repetir la importancia geopolítica y geoestratégica del canal de Drake. Y por otro lado, el día que terminado el Tratado Antártico, la Antártida tenga una división política, la Argentina puede ser país lindero, un país limítrofe y vecino de un continente con Australia, con Nueva Zelanda, con Dinamarca, con Noruega, con todos países que reclaman un pedazo de costa en la Antártida. Con lo cual se abre una nueva visión del mundo, se abre otro mapamundi totalmente distinto al mapamundi que nosotros vemos. A veces nosotros estamos acostumbrados a ver la proyección geográfica tal cual en el Mercator, digamos, ¿no? América a la izquierda, en el medio un enorme océano, y Eurasia y África del otro lado, y Australia del otro lado. Pero cuando uno mira el mapa desde otras proyecciones geográficas, el continente antártico puede ser la creación de un nuevo mapamundi, ¿no? Muchas veces yo reflexiono hasta con periodistas y le digo, bueno, Rusia y Estados Unidos son países vecinos. ¿Cómo países vecinos? Países vecinos los vincula el estrecho de Drake, que tiene 75 kilómetros el estrecho de Bering, que tiene 75 kilómetros de ancho. Es la distancia que va entre Campana y Buenos Aires, digamos. Esa es la vecindad de los Estados Unidos con Rusia. Los misiles están apuntando en esa dirección, con lo cual son países vecinos. Entonces, digamos, me parece que trabajar para que Argentina en la segunda mitad del siglo XXI tenga la posibilidad de acceder a ese continente en su división política, accede a un mapamundi totalmente distinto al que estamos acostumbrados. Dicho lo dicho, vuelve a recobrar importancia este fenómeno de las Islas Malvinas. Y es una importancia que además no es un capricho de nadie que surgió en el año 82. Cuando analizamos la historia del reclamo jurídico de Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas, el primer reclamo de Argentina es el año 1833, 2 meses después de la ocupación británica y el desalojo de las autoridades argentinas, ¿no? Y eso tal vez fue una de las cosas que en política exterior argentina, la única constante que nos acompaña con mayor o menor eficacia hasta el día de hoy. Yo no quiero repasar, porque sería muy aburrido en el día de hoy, repasar
todo lo que fue ese proyecto, pero empecemos antes de la ocupación, de enero de 1833, en el año 1831, porque recordemos brevemente que la independencia argentina, 1816, en 1820 se establece Vernet en un territorio que, por el fenómeno de luci possidetis iuri, o sea, poseerás todo lo que poseías, más o menos en mi mal latín, los países americanos reciben en su independencia el territorio que le era soberano a la corona española. Entonces, en 1820 se establece Vernet en las Islas Malvinas como un emprendedor. Las Islas Malvinas en ese momento todavía no había ganado la NAR, había una gran cantidad de ganado vacuno, cimarrón, producto de la primera colonización francesa del año 1724, perdón. Con lo cual en 1820 se establece Vernet, en 1823 ya el gobierno de Buenos Aires, el gobierno de Martín Rodríguez, ordena la instalación de un gobierno y finalmente en 1826 Vernet se hace cargo de la gobernación de las islas. Ahora, en el año 1831, ¿cuál era el fundamento de tomar gobierno de las islas? Era porque en ese momento había una industria que era fenomenal en auge, que era la caza de la ballena y la caza de la foca. La caza de la ballena, fundamentalmente, por la grasa de ballena, que era el gran abastecedor de la iluminación, de detalle, digamos, de las casas, lugares públicos y demás, se hacía con aceite de ballena. Y la foca, por lo preciado de la piel de foca y también por la grasa. Y obviamente las islas, como las Islas Malvinas en el Atlántico Sur, era un lugar donde recalaban para abastecerse, para efectuar toda la tarea de reducir la grasa a barriles y demás, fundamentalmente los grandes empresarios de ese mercado, que eran norteamericanos y británicos, ¿no? Fundamentalmente los más grandes. Y en el año, entonces, el gobierno instala el gobierno y lo nombra a Vernet para cobrar tributo por la caza de la ballena y la caza de la foca. No olvidemos que todavía Malvinas es un reservorio de focas fenomenal, hay playas inmensas con una enorme cantidad de focas. Y en el año 1831, a principios del año, el gobierno de las islas apresa una goleta estadounidense que se negaba a pagar el canon que debía pagarle al gobierno argentino porque eran aguas territoriales. Y la fragata Lexington de los Estados Unidos viene en apoyo de esa goleta, meses después cañonea y saquea Puerto Soledad, en ese momento, que era la herencia de los franceses de Port Louis, después Puerto Soledad, en honor a Nuestra Señora de la Soledad, que estaba entronizada en la localidad, y saquea. El reclamo argentino en 1831 nos llevó a que, creo que es la primera vez en la historia y única vez en la historia de la Argentina, Argentina no tiene relaciones exteriores con los Estados Unidos por 11 años. Cortó sus relaciones exteriores por 11 años con los Estados Unidos. Yo no registro, excepto el conflicto mexicano, que duró muchísimo menos y que era un Estado pontificio, digamos, ninguno en la historia de la diplomacia argentina, ningún otro hecho diplomático, ya en el año 1831, antes de la usurpación británica, en donde la Argentina haya cortado relaciones por un hecho territorial y mucho más específicamente por una agresión hacia el propio territorio en las Islas Malvinas. Después de la usurpación de 1833, se suceden, bueno, obviamente, una cantidad de disputas, reclamos de naturaleza diplomática que se venían sucediendo a lo largo del tiempo, y hay hechos hasta que son emblemáticos, digamos, por el contexto internacional que vivía Argentina, y además porque tienen también ribetes simpáticos. En 1933, Argentina desarrolla con Gran Bretaña lo que se llamó la Guerra de los sellos postales, en un episodio muy interesante que vale la pena porque hace al espíritu de todos los gobiernos, no importaba cuál era su ideología ni cuál era su vínculo
de carácter internacional ni con Gran Bretaña ni con el resto de los países. 1833, a los 100 años de la usurpación, por supuesto, la corona pirata británica en el Reino Unido saca un sello recordatorio de la ocupación de las Islas Falkland, ¿no? Esto es tomado por la Cancillería británica, gobierno de Alvear. Quirno Costa, ministro de Relaciones Exteriores, hace un exhaustivo reclamo a la corona británica. No hay que olvidar que en 1833 Argentina estaba en plena negociación del pacto Roca-Runciman, que lo puso a Argentina como el primer proveedor de carne de Gran Bretaña, en perjuicio de Canadá, parte del imperio, de Nueva Zelanda y de Australia, parte del imperio británico, y Argentina queda como un proveedor exclusivo y recibe la inversión de frigoríficos en la Argentina, canadienses, americanos, ingleses, de una cantidad de países, porque Argentina tenía el mercado de la carne. Producía la carne y tenía el mercado de la carne. En medio de esa negociación se produce la Guerra de los Sellos. Bueno, la Cancillería argentina hace un exhaustivo reclamo y a instancia del canciller, el gobierno argentino saca una norma que toda aquella carta que venía del exterior, recordemos que en 1933, Argentina, que había recibido ya a esa altura del partido cerca de 4 millones de inmigrantes, tenía un intercambio epistolar y era miembro, obviamente, miembro de lujo de la Comisión Internacional Postal, que eran los acuerdos postales entre los países. Y Argentina emite un decreto presidencial que a toda carta que ingresara al territorio argentino con el sello de las Islas Falkland, se le debía hacer una multa considerado una correspondencia sin franqueo. Debía pagar una multa y además pagar el sello argentino. Y no conforme con eso, emite el primer sello postal, que es una planchuela creo que es de 4 o 5 sellos de estampilla, con diferente membrete, con diferente valor, obviamente recordatorio de la soberanía argentina en las Islas Malvinas, con mapas, obviamente en la gráfica de la época, con mapas sobre las Islas Malvinas, el mar continental y demás. Este episodio, que parece un episodio menor, marca que en el medio de una negociación que fue clave en las relaciones comerciales con Gran Bretaña, las relaciones exteriores argentinas hicieron un reclamo, sancionaron y obviamente obligaron a Gran Bretaña a retirar su propio sello sobre las Islas Falkland, y Argentina también retiró lo suyo. Pero el episodio se conoce históricamente como el episodio La Guerra del Sello. Búsquenlo por ahí porque es un episodio muy interesante que en general los argentinos no lo conocen. Como en general no conocemos mucho nuestra historia porque cada vez menos se enseña una historia que no tenga un sesgo ideológico en las escuelas, y ya hoy, hace bastante tiempo, que la enseñanza oficial argentina y los textos que se emitan para la enseñanza oficial y la enseñanza privada de la Argentina, más que textos educativos, son de alguna manera, ¿cómo se llama?, opúsculos ideológicos y de bajada de línea ideológica. Las protestas con Gran Bretaña siguieron durante todo el siglo XIX, durante todo el siglo XX, y acá hay un corte, porque esto también nos va a llevar después a una reflexión sobre los interlocutores, sobre el siguiente proceso que nosotros pensemos como argentinos en cómo se recuperan las Islas Malvinas. El siguiente paso de las negociaciones, obviamente, toda negociación con Gran Bretaña terminaba con un nivel de inflexibilidad absoluta de Gran Bretaña, que daba el hecho por cerrado, hasta que en 1945, terminada la Segunda Guerra Mundial, donde Gran Bretaña sufre su primer gran revés histórico, forma parte de los vencedores de la guerra y pierde el imperio, ¿no? Y los acordantes de Yalta, fundamentalmente Estados Unidos y Rusia, no Rusia, en ese momento la Unión Soviética, le imponen a Gran Bretaña y a todo el resto de los países europeos descolonizan el mundo, salgan de los terrenos de ultramar y vuelvan de nuevo a Europa, y en esto, al mismo tiempo, nace Naciones Unidas. Con el nacimiento de Naciones Unidas, el primer secretario general de Naciones Unidas
es Eden. Eden había sido primer ministro británico, ministro de Relaciones Exteriores, y es el que le toca lidiar con este tema de la destrucción del imperio. Establece un poco la doctrina de lo que después va a ser el Commonwealth, incorporando aquellos pueblos de lo que llamaba Churchill de habla inglesa, como Canadá, como se llama? Nueva Zelanda, Australia y demás, y pierden el resto de las colonias. Y ahí el primer intento, bueno, y Eden trabaja fundamentalmente en dos criterios que van a ser los criterios, a partir de Naciones Unidas, los criterios de Gran Bretaña históricos para el tema de las Islas Malvinas. Primer tema es la prescripción del reclamo. Y Eden elabora una teoría, la teoría, o sea, el derecho internacional es absolutamente consuetudinario, no hay ninguna norma en derecho internacional porque no tiene la posibilidad de la punición en la no aplicación, con lo cual elabora la teoría de la prescripción en el reclamo que pasado, y esto es muy importante para nosotros, un lapso de tiempo en donde el país no efectuase un reclamo efectivo, con todo lo que con toda la interpretación de lo que significa un reclamo efectivo, el reclamo territorial prescribía. Esto es muy importante, después recordemos, lo vamos a recordar cuando cerremos un poquito cuáles son los antecedentes que nos llevan a nosotros a la recuperación de las islas con el operativo Rosario. Entonces, la doctrina de Eden decía que si los países, en determinado lapso de tiempo razonable, no hacían un reclamo efectivo, el reclamo prescribía. ¿Qué es un reclamo efectivo en el derecho internacional? Una carta, reclamo, corte de relaciones diplomáticas, un hecho, no lo aclaraba, reclamo efectivo. Y la consecuencia del fenómeno prescriptivo, obviamente, era el fenómeno de la autodeterminación. Eran los dos caballitos de batalla, los dos ejes centrales del modelo de cómo sostenía, ya en un foro, obligado a sostenerlo en un foro internacional como Naciones Unidas, cómo desde el arranque de Eden, cómo lo sostiene Gran Bretaña durante todo este tiempo. Argentina logra en el año 1945, cuando arranca el fenómeno de Naciones Unidas, el primer paso era sacar el conflicto de las Islas Malvinas del modelo de fideicomiso. En el mundo entran muchos modelos de fideicomiso y Argentina logra, a través de su gestión diplomática, sacar al conflicto de las Islas Malvinas-Falkland, sacarlo de la posibilidad de un fideicomiso. Segunda cosa que logra después, esto está ratificado en dos resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, lo segundo que logra en forma muy efectiva es que se reconozca un conflicto de soberanía, ¿no? Sacándolo también de la lista de 14 conflictos que eran de lo que se llamaban territorios autónomos. O sea, Naciones Unidas reconoce que en Malvinas hay un conflicto de soberanía en el arranque, antes de las resoluciones, y reconoce que Malvinas no es un territorio autónomo, que forma parte de América y que forma parte de la disputa territorial soberana de la República Argentina. Esto, en términos después podemos discutir sobre la efectividad de Naciones Unidas, podemos discutir un año entero, digamos, pero en términos de la acción diplomática argentina, en estos términos, en el conflicto llevado a Naciones Unidas, muy efectiva. Y después hay dos resoluciones, no vamos a hacer mucho detalle en esto, una del año 60, donde Naciones Unidas, la Asamblea General, intima a Gran Bretaña a sentarse, y a los dos países a sentarse a negociar la soberanía de las islas. Y en el año 64 hay otra que ya es muchísimo más efectiva, que abarca todos estos conceptos que hemos hablado. Las Islas Malvinas es un conflicto de soberanía, no es un territorio autónomo, no cabe el proceso de autodeterminación porque no es autónomo, y sí habla del interés que Argentina y Gran Bretaña deben cuidar el interés de los isleños, pero no habla de la voluntad, no habla del deseo, habla del interés. O sea, no se puede afectar la propiedad privada de los isleños, no se puede recluir a los isleños, habla de los intereses de los isleños.
pero no nunca de la voluntad de los isleños, con lo cual el proceso de autodeterminación es absolutamente, desde el derecho internacional, antijurídico. Esto fue todo el proceso, digamos, que sucedió en la negociación con Gran Bretaña. Entramos en otro actor que ya era el derecho internacional, de la mano de lo que en ese momento parecía que era Naciones Unidas, que era una asamblea donde los países podían disputar civilizadamente los conflictos que lo aquejaban entre los países, y el resto de los países votaba y tenía una opinión sobre el tema. El Comité de Descolonización de Naciones Unidas, que atendió toda la temática descolonizadora de África y de parte de Asia, emitió en el orden de 18 reservas sobre el tema del conflicto de soberanía de las Islas Malvinas, y obviamente nunca fue escuchado por Gran Bretaña. Y después descubrimos todos, obviamente no era demasiado difícil de descubrir, que una confederación de naciones donde hay 5 grandes que manejan el Consejo de Seguridad porque tienen poder nuclear y tienen poder de veto, es bastante poco probable que lleguemos a resoluciones importantes. Vamos a tener, obviamente, una cantidad de resoluciones menores, vamos a tener una voluntad de globalizar determinados principios, determinados patrones a través de una bajada de línea, pero nunca vamos a tener una convivencia civilizada entre naciones. Pruebas al canto lo está probando la guerra de Ucrania. Lo máximo que se le puede hacer en Naciones Unidas a un país que forma parte del Consejo de Seguridad con poder nuclear es echarlo de la Comisión de Derechos Humanos que maneja Cafiero, digamos. Pero bueno, esto fue el proceso de Argentina en las Naciones Unidas. La política argentina sobre la recuperación de Malvinas en los últimos 40 años Argentina ha sido un país en los últimos 40 años que no hemos tenido política exterior. Hemos estado en forma irrestricta, alineados en forma alternativa de acuerdo al gobierno de turno a distintos disparates a lo largo de 40 años. Entonces, arrancamos con el gobierno de Alfonsín, que estuvo a punto de hacer un acuerdo con la Unión Soviética a instancias del canciller Caputo, educada en la Sorbona, con un hijo de la izquierda champán francesa, un acuerdo con la Unión Soviética para instalar sonoboyas submarinas para la detección de contingentes navales en el Atlántico Sur, un disparate en una Unión Soviética que estaba a punto de caerse. En la década de los 90, Argentina entró en las relaciones carnales con Estados Unidos. Ningún país serio tiene relaciones carnales, los países tienen alianzas de acuerdo a su propio interés nacional. Ahora, cuando las clases dirigentes no pueden acertar en cuál es el interés nacional de una nación, hacen estas cosas, usan políticamente la política exterior para la política interna. Entonces, los países tienen alianzas, no tienen relaciones carnales. Las relaciones carnales suenan con el nivel de promiscuidad que tiene el término relaciones carnales, que no hace falta abundarlo. Después de los 90, Argentina transitó relaciones carnales con Venezuela y con Irán, en la misma cama y sin cambiar las sábanas. Transitó después, en el principio del kirchnerato, y después con la venida de Macri, y en el actual gobierno en relaciones carnales con China. Entonces Argentina es un país que, al no tener estos cambios de relaciones carnales, lo que la ha transformado a la Argentina en el mundo es un país no confiable y no creíble. O sea, ni los argentinos creemos en la dirigencia argentina, los argentinos se llevan la plata afuera, nuestros hijos se quieren ir del país porque no creen en la clase dirigente argentina, muchísimo menos la clase política internacional y los dirigentes de otros países. Con lo cual, en este tránsito de relaciones carnales, Argentina ha sostenido obligatoriamente, por el mandato constitucional de la reforma del 94, el reclamo de Malvinas. Yo recuerdo cuando Cristina fue al Comité de Descolonización de Naciones Unidas, ya por el 2008-2009, el comité no funcionaba desde el año 69. Tuvieron que abrir las puertas del comité y volverla a recibir, porque el comité, desde que se descolonizó África, no funciona más.
ni tiene ningún edicto, ni tiene ninguna intervención en ningún conflicto de la tierra. Entonces, lo que ha habido es un reclamo histérico en Naciones Unidas, con discursos de los distintos presidentes a las 3 de la mañana en Naciones Unidas, con 5 personas que están escuchando, y esto ha sido, de alguna manera, la política exterior de sostener, valga comillas de comillas, pero no hay ningún tipo de estrategia de naturaleza diplomática para que en el tiempo Argentina logre un marco de alianzas de naturaleza internacional para volver a desarrollar a lo largo del tiempo una estrategia de recuperación la recuperación definitiva, integración a las islas, al territorio nacional. Y acá me parece que caben algunas reflexiones, digamos, ¿no? Hoy el mundo en el día a día está marcando una transformación, este hecho que no fue sorpresivo por otra parte, pero sí de la guerra y de la invasión de Rusia a Ucrania, ha demostrado que los parámetros del mundo y de la conducción del mundo global, entronizados fundamentalmente por Europa, en una organización, en una fenomenal organización política y jurídica como es la Unión Europea, económica, financiera, monetaria, sin ejército, sin la posibilidad de la autodefensa, detrás de los principios de Fukuyama, del fin de la historia, y que el mundo moderno, o el mundo postmoderno, iba a ser manejado por el comercio y las finanzas, digamos, ¿no? Esto es lo que está demostrando que la Unión Europea no tenía ningún tipo de efectividad para interceder en un conflicto en el corazón de Europa. Europa, geográficamente, en realidad no existe. Europa es un fenómeno cultural, porque Urales para acá, Urales al este, Urales al oeste, no hay ninguna diferencia geográfica. Es el continente euroasiático, digamos, ¿no? Y Rusia y Ucrania están en el corazón de Europa. Entonces, la Unión Europea ha demostrado que no tiene la menor posibilidad de interceder porque sus fuerzas militares dependen de una organización militar cuya botonera la tiene un país extra europeo como es Estados Unidos. Entonces, el mundo posmoderno que viene, este reseteo nuevo que apareció a través de la aparición de un Estado-Nación que dice yo soy un Estado-Nación y tengo intereses vitales que estoy dispuesto a sostener, inclusive a través de la fuerza, cual sea la opinión que tengamos de eso, pero esto es una realidad, digamos, ¿no? Es realpolitik, no es elucubración ideológica, pone en jaque un sistema que es absolutamente inerte frente a la reaparición del modelo del Estado-Nación y los elementos. Bueno, avísenme si volví porque tuve un corte. Alguien me interceptó ahí, ¿no? Ya volviste, Juanjo, ya volviste. Gracias. Perdón, pero no sabía, porque estaba hablando solo. Tuve un corte ahí, seguramente es por la baja calidad de nuestras comunicaciones y no es por la intención de nadie. Pero decía, este mundo posmoderno que pretendía ser reseteado en una dirección, hay hechos que nos están mostrando que puede ser reseteado y que pueden aparecer frente a estos elementos supranacionales, el mundo de lo supraestatal, cuando aparece el Estado-Nación, el mundo queda en jaque, ¿no? Este es un hecho. El Brexit, Gran Bretaña, que yo creo que viendo este fenómeno de la Comunidad Europea, que terminaba siendo, fíjense que la Comunidad Europea a los 20 días, 25 días de la invasión de Rusia a Ucrania, sanciona a los dos países que mayor cantidad de refugiados ucranianos tenían, a Hungría y a Polonia, que casi juntaban entre los dos más de 2 millones de refugiados ucranianos, los sanciona privándolos del acceso a los recursos extraordinarios para situaciones extraordinarias, como podría perfectamente haber sido esta, por el hecho de tener legislación contraria a los principios de la Unión Europea, ¿no?
Hungría y Polonia tienen dos tipos de legislación contraria al principio ideológico de la Unión Europea, que son políticas de control de inmigración y políticas de prohibición de la educación de ideología de género en las escuelas primarias, ¿no? Y los sancionan en el medio de la guerra con 2 millones de inmigrantes adentro diciendo que ustedes no pueden hacer uso de los fondos extraordinarios por el hecho de tener legislación contraria a la Unión Europea, a las bases de la Unión Europea. Bueno, esto es la Unión Europea. Yo creo que Gran Bretaña en algún momento dado vio este fenómeno, además vio la necesidad de volver a constituirse como una base financiera fundamentalmente de los fenomenales negocios financieros de China, que en la Unión Europea tienen controles, compliance y toda una cantidad de legislación muy engorrosa que les hace muy difícil a determinados capitales chinos trabajarlo. Y este tema del Brexit lo pone a Gran Bretaña fuera ya de la Unión Europea, obviamente con alianzas estratégicas muy sólidas en otras direcciones, pero desde el punto de vista de sostener determinadas situaciones territoriales de sus posesiones de ultramar, en una situación que no es la misma que con la solidez de la Unión Europea, ¿no? El tercer factor que tenemos que analizar son los americanos. Y con esto voy cerrando para quedar a disposición de las preguntas de ustedes. Siempre se hizo a mi juicio, ¿no? Una lectura un poco simple, un poco vulgar de lo que fue la actuación de Estados Unidos en el conflicto del Atlántico Sur con Argentina, ¿no? Pensando, parece que hay que retrotraernos al 1981. En 1981 el conflicto Reagan-Margaret Thatcher era un conflicto subido ya de tono en términos públicos. ¿Por qué? Porque Reagan lo que le pedía a los británicos es que dejen de invertir en el oleoducto y el gasoducto en ese momento de la Unión Soviética a Europa, porque Estados Unidos estaba en una guerra de naturaleza económica, espacial, de alerta militar y en todos los campos, el campo cultural y demás, contra la Unión Soviética. Y esto fue un conflicto no menor para los Estados Unidos, con un primer ministro como era Margaret Thatcher, que era un ministro hiperconservador que Gran Bretaña no había tenido nunca después de la Segunda Guerra Mundial, y con un carácter y una personalidad que después lo demostró en la guerra, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando miramos los apoyos de Estados Unidos, el apoyo militar de los Estados Unidos a Gran Bretaña, fueron importantes. La historia nos dice que el presidente argentino Gualtieri estuvo en los Estados Unidos y en finales del año 81, y la conversación de la operación del plan B de Argentina. Argentina tiene un plan A de negociación con Gran Bretaña que era en febrero, una reunión muy importante en New York en febrero de 1982 para por primera vez plantear el tema de la soberanía. Y esa negociación fracasa. Y Argentina tenía un plan B. ¿Por qué? Porque en enero del año 1983 se cumplían 150 años de la ocupación británica, y el temor que era que de la Cancillería argentina, comandada ya en ese momento por Costa Méndez, que era un diplomático de carrera formado en Naciones Unidas, era la instalación de la doctrina de la prescripción del reclamo por parte de Gran Bretaña, aprovechando el aniversario. Entonces, Argentina empieza a preparar un plan B que era, de acuerdo a la doctrina Eden, un plan de reclamo diplomático efectivo, que era un reclamo de naturaleza diplomático-militar, un suceso para obligar a Gran Bretaña a negociar. Y este plan no puede no haber estado conversado con los Estados Unidos. Hay pruebas, de hecho, que Gualtieri conversa este plan en el Departamento de Estado, tanto en el Departamento de Estado como en el Pentágono, con lo cual yo siempre supuse que a Estados Unidos nunca, que no le venía mal en ese momento con Gran Bretaña, que Gran Bretaña tenga un conflicto. Obviamente, un aliado de la OTAN nunca puede perder por paliza un conflicto, pero sí puede comerse una paliza. Son dos cosas distintas, ¿no? De paso cañazo, el aliado se come una paliza, que fue eso efectivamente lo que pasó. Y lo importante de esto es seguir las negociaciones de un enorme pro-británico que era el secretario de Estado de los Estados Unidos, que fue el intercesor en la primera parte de la negociación,
en la primera parte del conflicto, y hay que leer sus memorias porque en esto lo que se nota a las claras es que Argentina nunca tuvo intención de ir a la guerra, inclusive dicho por el secretario de Estado que era un absoluto anti-argentino declarado y además pro-británico, que la mala negociación después le cuesta el puesto. Hay una investigación de un senador americano que le cuesta su puesto por su mala actuación durante la negociación del conflicto, porque Estados Unidos siempre quiso ser negociador de todos los conflictos de América e inclusive quiso ser negociador del conflicto en el Atlántico Sur, diciéndole a Gran Bretaña, como Estados Unidos lo viene diciendo desde finales del siglo XIX, cuando compra Alaska y en la doctrina Monroe, América para los americanos. Y la presencia de Gran Bretaña en Malvinas no le era simpática, ni en ninguna de las colonias americanas, europeas, en América le eran simpáticas a los Estados Unidos. Con lo cual, si bien actuó militarmente, le dio la isla Ascensión, le abrió algunos pasos, algunos armamentos del arsenal para su propia defensa, como eran los misiles Sidewinder, por ejemplo, pero los británicos, por lo menos 3 analistas británicos, se quejan airadamente, 3 analistas importantes, que durante la guerra el hundimiento de algunos buques claves para la flota británica, como el Sheffield, por ejemplo, que la información fue dada por satélite por los Estados Unidos y los argentinos. No digo que esto haya sido así, lo que digo es que los mismos británicos se quejan de que Estados Unidos lo que quería era llegar a una negociación. La negociación 3 banderas era la negociación que en algún momento de la cual desconfiaba Argentina, porque decía, bueno, si hay 3 banderas, americana, inglesa y argentina, se van a poner de acuerdo los británicos con los americanos y nos van a dejar nosotros afuera, cosa con la cual yo no estoy tan de acuerdo, porque lo que los americanos querían es que Gran Bretaña, que es su aliado en un montón de guerras, que como decía Patton, es un país unido por la historia y separado por el mismo idioma, no tengan injerencia en América, que la injerencia de de naturaleza estratégica en América esté regida por los americanos. Y fíjense que esta conducta, para abreviar lo que me queda, termino con esto, esa conducta se ve últimamente en los últimos presidentes americanos. Hillary Clinton dijo, pero innumerablemente, siendo una candidata demócrata y una ex primera dama, que Estados Unidos debía intervenir como mediadora en el conflicto. Y Obama, con esto le cierro, cuando fue de visita a Londres, una visita diplomática a Londres, muy importante, porque hablaron de muchos temas que tenían que ver con la OTAN, cuando habla públicamente y le dice a Gran Bretaña, deben resolver el conflicto de soberanía con la Argentina sobre las Islas Malvinas, no sobre las Falklands. La prensa británica, busquen la visita de Obama a Londres cuando habló del conflicto de Malvinas, lo trató prácticamente, y lo digo con todo respeto, de negro resentido, negro africano resentido. Entonces, lo que digo es, Argentina, detrás de estos devaneos ideológicos, ¿no?, de la asociación ilícita del Foro de San Pablo, de las relaciones carnales con los Estados Unidos, con las alineaciones incondicionales, con los negocios con Venezuela, con los negocios con Irán, perdió 40 años de explicarle al continente americano completo, ¿no? El continente hispano no empieza en México, empieza arriba de Texas, ¿no? Perdió 40 años de hablarle al continente americano que la causa Malvinas, el control del Atlántico Sur, el pasaje de Drake y la protección antártica no es solamente un problema argentino, es un problema del continente americano. Si en algún momento el continente americano conforma una unidad de naturaleza geopolítica, geoestratégica, militar, económica, financiera, y perdió 40 años de diplomacia intentándole o nunca intentándole explicar a todos los países de América que el problema de Malvinas y el problema del Atlántico Sur es un problema del continente americano, como lo es el Mar Caribe o como lo es el Estrecho de Bering. Bueno, con esto un poco cierro y doy el futuro es obvio por todo lo que acabamos de conversar. El general San Martín expresaba con toda claridad para los individuos, ¿no?, para todos nosotros,
será lo que deba hacer o si no, será nada. Y yo creo que también rige para las naciones. Si Argentina deja de perder su pelea y su conciencia de la necesidad de su integración territorial y pierde el sentido de la soberanía en su modelo de integridad territorial, va a perder su noción de futuro. La proyección natural de la Argentina está hacia el Atlántico Sur, hacia concretar su deseo en el continente antártico, y en el medio de eso, ese eslabón, ese punto de soldadura, son nuestras Islas Malvinas, que geopolíticamente, geoestratégicamente para la Argentina, este horizonte está dentro del horizonte estratégico, si es que la Argentina decide tener un horizonte estratégico. Entonces, lo que yo digo es, como los individuos, Argentina será en su historia, Argentina serán sus costumbres, en sus tradiciones, en sus creencias, Argentina será en Malvinas, o si no, será nada, que es algo parecido a lo que hoy somos. Bueno, les agradezco el tiempo, perdón por lo que me extendí, y escucho las preguntas y estoy a disposición de ustedes. Juan José, muchas gracias, acá escuchándote atentamente, qué placer escucharte hablar tan bien, ¿no? Y cómo con tu palabra vas iluminando estos temas que a veces son un poco engorrosos y que lo explicás de una manera tan sencilla, y toda la gente que te saluda por el chat agradecen esta capacidad que tenés de explicar de forma sencilla a veces temas que son un poco difíciles de captar, ¿no? Es que, Cristian, las cosas importantes son sencillas. Las cosas más importantes de nuestra vida, la vida, el amor, nuestros padres, nuestros hijos, el amor a Dios, son sencillos, son como son, digamos, no tienen demasiadas vueltas. Así que ya escuché un montón de protestas ahí de que por qué no hablo de la guerra. Yo ya hablé 40 años de la guerra. Ahora yo quiero hablar del propósito de lo que fue esa guerra y cómo tenemos que seguir de acá para adelante, digamos, ¿no? Así es. Bueno, empezamos con algunas preguntas, Juan José. Bueno, primero el amigo Nahuel Bay, que le mandamos un abrazo enorme y gracias por acompañarnos. La pregunta es, ¿cuál sería una correcta posición diplomática de cara a la situación actual de nuestro país y la situación geopolítica actual? Bueno, primero lo saludo a Nahuel. Nahuel, bueno, un candidatazo de Santa Fe, un patriota de ley de Santa Fe. Bueno, a ver, Nahuel, el problema es que no hay una posición políticamente correcta. Yo siempre digo que para recuperar Malvinas tenemos que recuperar primero la Argentina. Es imposible pensar en un devenir diplomático de la Argentina si la Argentina no se constituye primero, como mínimo, en un país serio, ¿no? Empecemos por ahí. Después, en un país que empiece a generar su propio desarrollo, digamos, ¿no? Que se desarrolle, que vuelva a tener el peso internacional que tuvo en algún momento, que vuelva a tener, pero ni siquiera a nivel mundial, a nivel del subcontinente sudamericano, digamos, ¿no? Y ese es el primer paso. Sin ese paso es imposible, es un hecho voluntarista pensar que Argentina puede trazar una estrategia de naturaleza diplomática, tanto para concretar su requerimiento en la Antártida como para recuperar las Malvinas, las Georgias y los Angus del Sur. Es imposible. Entonces, parte de la estrategia pasa primero por recuperar a la Argentina. La Argentina es un país, nosotros tenemos parte de nuestro territorio ocupado por los ocupas británicos. Y después tenemos el resto del territorio ocupado por los ocupas, que es una clase dirigente que está alineada con estrategias internacionales de las cuales Argentina es ajena, que son como la Agenda 2030, que son destructivas de la Argentina en términos culturales. Una nación, fundamentalmente, es primero un proyecto espiritual, ¿no? Después es un proyecto cultural, es la proyección de una situación, de una forma de cultura. Cuando hablo de cultura, no hablo de ballet clásico, hablo de fe, de creencias, de costumbres, de tradiciones, de hechos, de leyes, de normas.
y que esta clase dirigente lo que ha hecho es destruir, tanto culturalmente como económicamente. La destrucción es obvio que es imposible generar riqueza productiva ni riqueza material en un país que está culturalmente desestructurado, donde sus individuos, sus habitantes han perdido la identidad con el país en el cual habita, de la cual son parte, y le da lo mismo absolutamente cualquier cosa. Entonces, primero, para recuperar Malvinas, antes que pensar en una estrategia diplomática, hay que recuperar la Argentina. Recuperarla de esta clase dirigente y a partir de eso hacer un país serio y a partir de eso empezar a trazar que Argentina además tiene toda la capacidad. Hoy el mundo multipolar, el mundo de este tablero de confrontación, el mundo tiene como dos tableros simultáneos, ¿no? El tablero de confrontación de los dos grandes actores geopolíticos hoy del mundo, Estados Unidos, China, y hoy plasmado esa confrontación en una guerra comercial y de patentes, y que tiene su trasfondo de naturaleza económico y su trasfondo financiero, da un montón de oportunidades para trazar alianzas de naturaleza comercial y alianzas diplomáticas con un montón de países del mundo que hoy no están en nuestra agenda. Que no están en nuestra agenda porque nuestra agenda viene impuesta desde afuera, por gente que la diseña desde afuera, ¿no? Y nuestra clase dirigente lo que hace es gerenciarla y encima la gerencia mal. Con lo cual, primer paso, recuperar la Argentina, para recuperar Malvinas, desarrollar la Argentina y a caballo de este nuevo modelo de relaciones internacionales, desarrollar las relaciones comerciales y diplomáticas que nos permitan a nosotros maniobrar en el mundo, que no la tenemos. Qué bueno, Juan José, esto que dijiste. Acá tenemos muchas preguntas, muchos comentarios, no sé si vamos a poder poner todas, pero vamos a tratar de, sin abusarnos de tu tiempo, Juan José, pero charlar algunas cosas. Por ejemplo, acá el amigo José Canale, un gran amigo del Centro Piper, hace un comentario que tiene que ver con lo que dijiste, ¿no? Soberanía, patria potestad, vida inocente, educación sin ideología, racional y con valores, identidad sexual biológica, todo esto se quiere destruir para implantar el non-serviam del nuevo orden mundial, ¿no? Eso tiene que ver con la Agenda 2030 de la que vos sabés claramente de qué se trata, ¿no? No sé si podés decir en poquitas palabras de qué se trata esa agenda y cómo esa agenda tiene muchos aliados dentro de nuestro territorio, lamentablemente, y que impiden recuperar la Argentina, esto que decías vos, Juan José, ¿no? Primero hay que recuperar Argentina y esta agenda nos impide esa recuperación. Sí, claro, bueno, José lo expresa, José Canale, que le mando un abrazo, lo expresa con mucha claridad, con un poder de síntesis fenomenal. La Agenda 2030 es la conclusión de toda una serie de agendas que empiezan en la década del 70, ¿no? En la era Rockefeller, que eran una herramienta de dominio y de control geopolítico de los Estados Unidos hacia el mundo, ¿no? Era una proyección geopolítica propia de los Estados Unidos. Y de acuerdo ¿no? El cuento de Frankenstein tiene un solo final. Cuando uno crea una bestia, la bestia termina asesinando al creador, ¿no? Y esto pasó con esta agenda del dominio global, que incluía control de la población, porque tiene una raíz neomalthusiana esto, porque además, si es una agenda dominada, es un plan, con lo cual, ¿para qué va a haber tanta cantidad de gente? Contaminan, consumen recursos naturales, consumen bienes no renovables, nunca se desarrollan, con lo cual esto trae implícitamente el modelo del control poblacional ya de aquella década. No vamos a hacer todo el repaso porque es muy largo, pero de aquella agenda Rockefeller de la década del 70, y después esta agenda, ya con la caída de la Unión Soviética, en el inicio del proceso del globalismo,
el globalismo era una herramienta geopolítica de los Estados Unidos, ¿no? Los principales agentes del achicamiento de fronteras, el achicamiento de distancias, la desaparición de fronteras, el comercio internacional irrestricto y demás, venían de lo que parecía ser que iba a ser el gran dominador, que eran los Estados Unidos. Ahora, cuando los Estados Unidos inician en la década del 70, en su confrontación con la Unión Soviética, sus inversiones en China con el Tratado Nixon-Deng Xiaoping, gran parte del capital de inversión, no solamente de los Estados Unidos, sino de Europa, empieza a confluir en China, y lo que hablan del milagro chino, del despegue chino, es un despegue con un enorme flujo de capitales, en una combinación muy perversa de lo peor del capitalismo con lo peor del comunismo, ¿no? Lo peor del comunismo en materia de persecución religiosa, falta de libertades civiles, falta de libertades políticas, falta de libertades laborales, control de la población, control irrestricto de la población, ausencia absoluta de ningún derecho político, lo peor del comunismo y lo peor del capitalismo, que es inversión, renta, sin controles, en donde el Estado es socio de aquel que tiene que controlar. Entonces, China es la síntesis de lo peor del comunismo con lo peor del capitalismo. ¿Esto qué quiere decir? Que el Partido Comunista Chino tiene un director en cada una de las empresas multinacionales radicadas en China, con lo cual es socio de la empresa. Con lo cual no hay ningún tipo de control, ni lavado de dinero, ni control financiero, ni ningún tipo de control que si las empresas lo tendrían en Estados Unidos o si las empresas lo tendrían en Europa. Por eso es que China crece a tasas chinas, además, obviamente, del control social. En China rige el principio laboral del 996. ¿Qué es el 996? Significa de 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días por semana. Esto es el régimen laboral, no manejado por una multinacional, ordenado por el Estado. Entonces, bueno, en esta síntesis fenomenal, China se convirtió en un enorme fenómeno productivo. Cualquier cosa que vos fabriques, los chinos lo van a copiar y lo van a fabricar 15 veces más barato que vos, con lo cual ha transformado el mundo en esta cosa de la era del fin del trabajo, del fin de la era productiva. Los tanques, los franceses orgullosos de sus tanques Leclerc de 40 toneladas, los repuestos de los tanques Leclerc son fabricados en China. Entonces, ¿se me cortó? No, sigo. No, perfecto, te escuchamos muy bien. Te escuchamos muy bien. Entonces, el fenómeno global empezó a que salga del control de los Estados Unidos y empezó a tener su factor de dominio en una cantidad de empresas globales y de capital global financiero que tenían sus inversiones en China. Y se le escapó a Estados Unidos de la mano. Y la bestia se escapó de Estados Unidos y empezó a ser un actor geopolítico en sí mismo. Esto yo lo discuto con muchos estudiosos de la geopolítica que dicen que solamente en la geopolítica hay actores. El actor de la geopolítica es el Estado-Nación. Yo digo, bueno, acá apareció el globalismo, es un actor geopolítico propio porque tiene una visión geopolítica del mundo, tiene una división internacional del trabajo y tiene sus propias metas en términos de gestión global. Entonces es un actor geopolítico propio, es Frankenstein que se le escapó al creador y tiene vida propia. Frankenstein tiene vida propia. Exacto. Entonces, este mundo globalista, para ser sintético, tenía, como recién lo perfiló José Canales en su mensaje, no es que solamente es una geopolítica que está basada en una división internacional del trabajo y en el éxito financiero o la rentabilidad financiera. En el fondo de la cuestión subyace también una religión laica, una especie de credo laico, que es el transhumanismo, ¿no? Que es una antropología que se basa en el hombre, ya no como el Homo sapiens, sino como el Homo Deus, ¿no? El hombre creador, el hombre que es Dios, el hombre que es capaz no solamente ya de modificar la naturaleza, sino de crear a través de la biogenética la propia naturaleza, digamos, ¿no? Entonces también tiene tiene
un factor filosófico que le da una antropología propia que es, obviamente, es contraria a toda la antropología de lo que hizo Occidente y lo que creó Occidente, que fue la visión cristiana del mundo, digamos, y la visión cristiana del hombre y la visión cristiana de Dios. Exacto. Es entonces, la revolución, ¿no? Sí, claro, puramente una revolución. Y esta visión globalista, ahí entré en crisis, pero volví a salir, esta visión globalista, una de las cosas que necesita llevarse por delante fundamentalmente es el modelo del Estado-Nación. El Estado, la situación del ciudadano. Sin Estado-Nación no hay ciudadanos. Los que dicen que defienden a la libertad y gritonean por micrófono en beneficio de la libertad y quieren terminar con el Estado, lo único que garantiza la libertad del ciudadano, sus libertades individuales, es el Estado. Si el mundo es de las corporaciones, no hay ciudadanos. Exacto. Bueno, esperamos ahí un segundito. Juanjo, ahí te tenemos otra vez, ¿eh? ¿Se volvió a cortar? Un segundito. Ya estamos otra vez bien. Bien. No, entonces decía, el globalismo, y para cerrar con esto, el globalismo debe arrasar con la figura del Estado-Nación como una unidad autónoma, soberana sobre su propio territorio, debe tener con la noción del ciudadano como el actor fundamental del Estado-Nación y debe arrasar en una forma y transformar en uniforme el modelo cultural del mundo, que es el mundo del futuro consumo. Y atrás de eso viene todo lo que describía José, ¿no? El control poblacional a través del aborto y de todas las formas de aborto posibles, la ideología de género, transhumanismo, el ahondar los factores de división a través de una política identitaria que transforma en forma histérica todas las figuras de las formas identitarias en el feminismo staliniano, en el LGTB, en todas las formas que rompan el sentido de la comunidad. Donde hay identidades histéricas, hay una zanja entre cada una de esas identidades y se pierde primero los valores que sustentaron históricamente esa comunidad y después el sentido de comunidad. Juan José, dos preguntas que tienen que ver con cosas que desarrollaste recién. Una es cómo podremos hacer para fortalecernos en Hispanoamérica, encontrar nuestra identidad y prescindir de los poderes globalistas. Una pregunta que nos hace Ivonne, y al mismo tiempo, como hablaste de China, una pregunta de Fran Peyroné en el tema de la recuperación de las islas. ¿Podemos ir tejiendo relaciones con Rusia, China y, por ejemplo, los países euroasiáticos para presionar a Gran Bretaña? Obviamente, dice, sin guiarse por la ideología. A ver, poneme de nuevo la pregunta de Ivonne y empiezo por Ivonne porque primero las damas. Y además le mando un saludo enorme a Ivonne, a Juancho, a toda su familia. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos hacer para fortalecernos en Hispanoamérica, encontrar nuestra identidad y prescindir de los poderes globalistas? Sí, prescindir de los poderes globales hoy es toda una pelea, ¿no? Y para prescindir de los valores globales hoy hay que empezar por la familia. Por eso el primer plan de recuperación de la Argentina es la familia. Si no recuperamos la familia, en este país seguimos siendo un conjunto de individuos, ¿no? El primer factor, el primer nexo, el primer cable a tierra, el primer ancla, el primer vector de valores, esto está bien, esto está mal, esto se hace, esto no se hace, es la familia, ¿no? Y Hispanoamérica es todo un desafío. Yo creo que el mundo necesita los valores de aquella vieja y perdida hispanidad. Ahora voy a España, me voy el 18 a hablar de estos temas, ¿no? Y yo arranco siempre mi exposición en el extranjero sobre el tema Malvinas, hablando de lo que fue España, ¿no?
España no solamente fue un vector de culturización en todo el mundo, de llevar la noción de Dios y del credo a todo el mundo, sino que formó la primera moneda, que no es que fuera global, en ese momento era universal, porque abarcaba todo el planeta, y era universo, ¿no? Porque tenía a Dios en el centro, no era global desde el punto de vista geográfico. Y fue el primer actor del desarrollo del comercio global a través de Asia, a través de América, a través de Europa. Y el mundo necesita volver a el reseteo del mundo debe ser a través de esos valores. Y la hispanidad, hoy volvemos a necesitar España, ¿no? Que nos dio el idioma, nos dio esa cosmovisión del mundo. Y yo creo que la primera pelea empieza por nuestras familias, ¿no? Cortar con este tema de la cultura del entretenimiento, de las empresas de entretenimiento woke, de Netflix, de Disney, de todo ese tipo de cosas. Esa pelea, como toda pelea, siempre empieza dentro de uno. Bueno, la pelea acá también empieza por la familia. Para que después se trasunte en alguna forma de manifestación política y en una forma de poder concreto. Pero la pelea es una pelea de naturaleza cultural que empieza por la familia, empieza en la micro pelea, en el trabajo, en la casa, en la escuela, en la fila del supermercado. Yo casi tuve un corte de luz, porque acá en Buenos Aires es una tormenta tremenda. Si yo me quedo en blanco es porque se me cortó la luz. Con lo cual creo que la primera pelea empieza por la familia. Y después llevarla a la comunidad, digamos, ¿no? Que es la pelea que ustedes dan con mucha eficacia desde el Centro Piper, ¿no? Nada nuevo. Y a Frank, que saludo a Córdoba, lo que le digo es, sí, los países euroasiáticos pueden ser una fuente de maniobra, arrancando por una situación de comercio y después trasladando ese vínculo a la relación diplomática. No creo que se pueda negociar con China, digamos. Con China me parece que no hay nada para negociar. A China lo que se le puede vender cosas, digamos, ¿no? Pero creo que es muy difícil hacer ningún acuerdo ni plantear en la simetría y en la diferencia cultural. Cuando hablo cultural hablo de valores, ¿no? Que sostienen a China y que nos sostienen a nosotros, que no hacer ningún acuerdo. Creo que los países euroasiáticos hay que entrar desde el punto de vista comercial. Esos países son países ávidos en relaciones de... Bueno, ahí perdimos a Juanjo. Vamos a ver si podemos recuperarlo. Ahí estamos, ¿sí? Juanjo. Ahí estamos, ¿eh? Yo estoy a punto de quedarme sin conexión, por eso... Sí, sí. No, le cierro a Fran, pero de nuevo, para que un país, cualquier país del mundo, haga un acuerdo estratégico, comercial con la Argentina, cuando digo estratégico, quiere decir que involucre cosas importantes y que tenga trascendencia en el tiempo. Argentina debe ser un país confiable primero, porque si no, siempre son acuerdos de corto plazo. Exacto. Otra pregunta es si Rusia puede ser un aliado estratégico para Argentina. Yo creo que yo tengo mis serias dudas, ¿no? Los países que... Yo creo que en la pelea de los grandes, los medianos y los chicos tenemos que jugar otro tablero. Tenemos que jugar con los grandes, pero no adentro del tablero de los grandes, ¿no? Yo creo que el mundo multipolar da otra enorme cantidad de oportunidades. Por ejemplo, el gobierno hizo un anuncio que jamás lo va a poner en práctica de el puerto en Ushuaia para desarrollar la base logística antártida que Argentina tendría que haber desarrollado hace 30 años. Y obviamente no es que Argentina va a ser el puerto, le va a entregar el puerto a un pequeño collar de perlas chino que forma parte de la ruta de la seda china, ¿no? Y este es un acuerdo que no le va a servir seguramente no le va a servir a Argentina y no le va a servir a ningún otro país que a China. Exacto. Ahora, por ejemplo, en ese caso, en un puerto logístico de una base polar, los rusos
que tienen una gran cantidad y una enorme experiencia en las bases polares, porque gran parte de su territorio lo tiene en territorio del norte, podrían haber tenido una excelente performance técnica en la resolución y además en la inversión en ese tipo de puertos. Ahora, lo que digo es, se pueden hacer cosas con los grandes y hay que hacer cosas con todos los grandes, pero ningún grande como aliado estratégico porque el peso específico es absolutamente distinto, ¿no? Porque además, en un mundo que está multipolarizado hoy, hay una enorme cantidad de oportunidades. En el tiempo de la Guerra Fría, o lo hacías con uno o lo hacías con otro, no tenías demasiadas oportunidades. Hoy existen una cantidad enorme de oportunidades. Exacto. Bueno, ahí te quedó la respuesta entonces para José López Ornia, que le mandamos un abrazo enorme. Y vamos entrando en las últimas preguntas. Juan José, no queremos tomarte más tiempo, has tenido una jornada larga, pero te queremos preguntar esto. La guerra de Malvinas, ¿tiene que ver con lo que le pasó a la Argentina después, a este sometimiento cultural brutal en el que está nuestro país? ¿Tiene que ver la guerra de Malvinas con esa situación en la que estamos todavía, 40 años de la guerra, o no tiene relación con eso? No, sí, claro que tiene. Argentina está pagando el precio de haberse parado en el tablero y haber dicho esto es mío, digamos, ¿no? Argentina está pagando el precio, claro que sí, por supuesto. Algunos lo ven como las consecuencias y lo cuentan como las consecuencias del loco borracho, ¿no? Que está pagando las consecuencias, y yo lo que digo es distinto. Argentina está pagando las consecuencias de haberse parado frente al mundo y haber dicho yo soy capaz de hacer un reclamo efectivo por mi propio reclamo de soberanía. Y parte de la imposición de esta clase dirigente no está elegido por la gente, esta clase dirigente que tenemos desde hace mucho tiempo viene impuesta por todo un sistema de comunicación, por un fenómeno de guerra psicológico al cual estamos sometidos los argentinos desde hace 40 años, digamos, donde te colocan personajes a través de los medios, de la prensa, de la revista, de las redes, de todo este fenómeno comunicacional, que es un fenómeno claro de guerra de sexta generación, donde el objetivo ya no es el territorio, sino la mente de las personas. Toda esta clase dirigente y todos los vectores culturales que estamos sufriendo hoy en la Argentina forman parte del sistema de castigo en la Argentina por haber dicho esto es mío. Y no le voy a dar la razón a los ocupas. Claro que sí, por supuesto que sí. La destrucción de las Fuerzas Armadas, la destrucción del sistema de defensa, la destrucción de la economía, la destrucción del Estado Nacional, en los trenes, los ferrocarriles, los puertos, las rutas, las empresas de servicio, el petróleo, el carbón, el modelo de una Argentina que había que desactivar. Pero la clase dirigente es parte de ese modelo. Juan José, bueno, ahí te perdimos un segundito. Sabemos que estas cosas pasan, pasan a menudo. Sí, pasan. Y hay fenómenos que no están tampoco desligados de esto. La destrucción económica, la destrucción de la moneda. Entonces, bueno, pero esto lo hacen nuestros políticos. Y hay que ver qué político llega a la Argentina, llega en una carrera política sin estar vinculado a alguna agenda internacional que lo impone. Bueno, vemos políticos abiertamente, Pichetto, Bullrich, forman parte de los 42 políticos confiables de la Open Society de Soros, y así seguí y sigo, ¿no? Y ahí no hay salida para nuestro país, ¿no? Con estos dirigentes no hay salida. Lo que hay es más de lo mismo. Vicente Massot lo define con las cosas que tiene Massot, que tiene una precisión, obviamente por su formación, le dice que han conformado un modelo de subdesarrollo sustentable. Este modelo de subdesarrollo para la Argentina es absolutamente sustentable. Entonces la gente pregunta, bueno, ¿y esto cuándo vuela por el aire? No, esto voló por el aire hace rato, no es que nos falta volar por el aire. Claro. Juan José, la última. Hay muchos que te mandan saludos, que te agradecen sus palabras, va a quedar en el chat eso, muchísimos los mensajes, muchísimos. Y algunos preguntan, Juan José 2023,
Y como estamos hablando de estos temas, no puedo dejar de hablar porque son varios los que han puesto, aunque esto, la idea no era de hablar estrictamente de esto, pero me parece que es lícito preguntarte, has sido ya candidato a presidente, y es lógico preguntarte entonces si en el 2023 estarías dispuesto a presentarte en el ámbito político. Sí, claro. Estamos muy fuertes para terminar el partido a nivel nacional, un partido propio, con los propios colores, digamos, a pelear, a dar la pelea. Estamos desarrollando con muchos equipos de trabajo el esquema de un plan de 15 puntos de transformación de la Argentina, y en el año 2023 yo voy a estar parado dando pelea por lo que creo, no por el poder. No se da pelea por el poder, uno da pelea por las cosas en las cuales cree, en las cuales confía y en las cuales cree que vale la pena darlas, digamos, ¿no? Y eso es la primera base de poder, y eso se supone que es lo que trae poder. Así que vamos a estar parados convocando a todos los argentinos que no formen parte consciente del esquema de la revolución que está destruyendo Argentina en todos los planos, y que no hayan sido subyugados por los fenomenales bolsillos del modelo chavista del Frente de Todos o del modelo socialdemócrata de Cambiemos. Entonces, a todas las personas que han estado en política, que quieran hacer política, que quieran a la patria, que quieran a la Argentina, conscientes de que si la Argentina no la transformamos, lo que viene va a ser peor de lo que pasó, las vamos a convocar en esa campaña, y yo voy a estar dando la pelea claramente en el año 2023. A eso vine. Muchas gracias, Juan José, de corazón. Es un honor tenerte y haber compartido este momento. Y saludamos también a ese veterano de guerra de Malvinas, que también es orgullo para nosotros, condecorado al heroico valor en combate. Así que, Juan José, un abrazo enorme. Saludos a Andrea, a los chicos. Acá saludos de mi Andrea y de los chicos también para ustedes. Y muchas gracias por este tiempo. Saludos a todos, un enorme abrazo, Cristiana. Bueno, un beso enorme a Andrea y a todos tus angelitos de ahí. Mandale un abrazo enorme, y gracias por el trabajo que hacen y gracias por invitarnos, los disfruté mucho. Así que les mando un abrazo a todos y gracias a todos los que estuvieron ahí en el programa aburriéndose con mi presentación. Así que les mando un abrazo a todos. Bueno, Juanjo, te saludo, pero no te vayas, aguantame un minutito que enseguida te despido. Gracias, Juanjo. No, gracias a vos. Queridos amigos del Centro Piper, así terminamos entonces nuestras jornadas sobre Malvinas, tituladas Argentina tiene héroes. Argentina tiene héroes. Historias de honor y coraje a 40 años de la gloriosa gesta de Malvinas. Los invitamos a ver los videos anteriores. Los invitamos a ver, ahí todos los expositores han hecho aportes interesantísimos. Y también les adelantamos que hasta junio, hasta mediados de junio, vamos a seguir con esta temática, con la temática de Malvinas. Vamos a tratar de seguir y de entrevistar a algunos veteranos de guerra que tenemos muchas ganas de difundir a través de nuestro centro. Gracias por acompañarnos. Si les gustó este encuentro especialísimo con Juan José Gómez Centurión, denle like al video, compartan entre sus amigos y suscríbanse a nuestro canal. Un fuerte abrazo, viva la patria, viva Cristo Rey y viva la Santísima Virgen María. Un saludo a todos hoy, un saludo especial en el Domingo de Ramos, en que comenzamos la semana principal de la cristiandad, la Semana Santa. Un fuerte abrazo a todos, Dios los guarde. Nos seguimos encontrando en este espacio.